Bien, ahora vamos a ver en qué consiste la producción del pensamiento, lenguaje y presentación desde las neurociencias a partir de, claro, las bases neurobiológicas. Entonces, primero que nada, ¿qué es el lenguaje? Es una función superior distintiva de nuestra especie que permite una conducta verbal a través de la interacción entre dos sujetos por medio de, claro, señales del cerebro. Pero es a partir de un accidente cardiovascular que puede provocar la alteración del lenguaje y traer varias consecuencias a partir de esto. ¿Cómo funciona? El cerebro está dividido entre el hemisferio izquierdo y derecho. En el derecho vemos cómo se forma el significado de las palabras, el tono de voz, y en el izquierdo vemos la producción del lenguaje y la interpretación. Más adelante vamos a ver cuáles son estos eh, áreas claves del cerebro que van a tener implicación tanto en la producción como en el lenguaje de la interpretación. Ahora bien, en el hemisferio izquierdo vamos a ver justamente cómo se da la producción del habla y en la misma área vamos a ver cómo se da, más bien en otra área, vamos a ver cómo se da la interpretación del habla. Pero ¿qué pasa cuando existe un accidente cardiovascular? Bueno, esto lo conocemos como las afasias. Pero antes de hablar de las afasias, vamos a hablar sobre los elementos clave para entender esta problemática. Tenemos en las áreas clave el área de Broca, el área de Broca, que es el encargado de la producción del lenguaje, el área de Wernicke, de la comprensión, el fascículo arqueado, que conecta ambas áreas para permitir la integración entre comprensión y expresión. Y tenemos también otras como la corteza visual secundaria, que también tiene que ver con la implicación del procesamiento de esta información, y la corteza visual primaria. Ahora bien, justamente hay una recepción, compresión semántica y planificación por medio de una producción pues motora. Participación de regiones adicionales como comenté, corteza auditiva primaria, corteza motora, ganglios basales y cerebelo. Cuando hay una afasia de Broca, hay dificultad en la articulación. Por otro lado, en el área de Wernicke, más que en la articulación, vamos a ver problemas de comprensión y de interpretación, comprensión deficiente del habla y producción del lenguaje carente de significado. También tenemos, por otro lado, sordera pura para palabras, que es el reconocimiento de sentidos, pero sin comprensión del lenguaje. La afasia transcortical sensorial, trastorno del habla por el que se comprende y se produce, sin embargo, no está pasando por un complejo más complicado. Ahora bien, en los trastornos del pensamiento vamos a ver alteraciones en la organización, coherencia del pensamiento asociadas a trastornos psiquiátricos. En los trastornos del pensamiento vamos a ver también implicados los siguientes aspectos. Tenemos descarrilamiento, incoherencia, tangencialidad, bloqueo del pensamiento y neologismos. Trastornos del contenido. Trastornos de la voluntad y de la afectividad, como apatía, abulia, pérdida de iniciativa, esquizofrenia como modelo clínico, alteraciones en redes frontotemporolímbicas y disfusión dopaminérgica, hiperactividad, entre otros. Los síntomas pueden ser alucinaciones, delirios, lenguaje desorganizado, déficit de atención, memoria de trabajo y funciones ejecutivas. También tenemos entre el trastornos del pensamiento uno de los más conocidos, que es la esquizofrenia o lenguaje desorganizado, una pérdida de coherencia lógica, alteración en la prosodia y pragmática. ¿Qué es la prosodia? La prosodia tiene que ver con el ritmo en que ejecutamos las palabras y también con el orden de estas. Puede manifestarse como uno de los primeros signos de la enfermedad.
Como vemos, el lenguaje es indispensable, pero para poder usar el lenguaje también tiene que haber todas las funciones necesarias y las regiones para que haya un pensamiento coherente y claro. El lenguaje es un sistema complejo dependiente de redes cerebrales especializadas y distribuidas. Las afasias demuestran la especificidad funcional de distintas áreas cerebrales y los trastornos del pensamiento como la esquizofrenia muestran cómo la desorganización de redes neuronales afecta totalmente la comunicación y la cognición. Podemos ver la importancia también del abordaje interdisciplinario entre neurología, psiquiatría, neuropsicología, neurobiología y, claro, la necesidad de la rehabilitación. Porque cabe recordar que muchas personas pueden comprender lo que se está diciendo en el sentido del significado, mas no producirlo, o viceversa. Pueden interpretar el significado, pero no realmente decir palabras con contenido, sino palabras donde solamente usen adjetivos, sustantivos, pero sin realmente tener nexos ni conectar unas palabras con otras. Todo esto, ¿cómo se podría mejorar? Bueno, los estudios mencionan que a través de terapias, sobre todo lingüísticas, son las que nos van a permitir poder regresar a poder mejorar la parte de la producción e interpretación del lenguaje. Y bueno, eso sería todo por la unidad 3. Si tienen algunas dudas, lo pueden poner en sus comentarios y eso sería todo.